Buenas tardes. Sin duda el COVID-19 significa grandes desafíos y oportunidades para la iglesia en este tiempo. Estamos convencidos que el mundo cambió. Estamos convencidos que la vida como la entendíamos y conocíamos cambió. Estamos seguros de que muchas cosas serán diferentes. Y algo que está de alguna manera amenazado es la congregación. Las iglesias son comunidades o somos comunidades que nos congregamos y que hacemos comunidad a partir de esos lazos fraternos y mucho más con el candor latinoamericano. Así que, ¿qué desafíos nos propone el COVID-19? Quiero invitarlo a que diariamente pueda escuchar uno de estos tips, o no tips, de pronto más bien mensajes sencillos y puntuales de lo que significarían algunos desafíos que nos representa el COVID-19. Quiero empezar pensando en uno en particular, y es eso, la congregación. El libro de los Hechos dice que la iglesia se reunía en casas, y cuando iban al templo, era el templo de Jerusalén, que era el templo, digamos, de la adoración judía. Pero el cristianismo en sí mismo comienza su ejercicio de vida en las casas. La misma Santa Cena o la Cena del Señor es celebrada en el aposento alto de la casa, y el Espíritu desciende en ese aposento también con las 120 personas que están allí cuando se da el descenso del Espíritu Santo, la llenura, el bautizo del Espíritu Santo. Así que el primer desafío que quiero que pensemos es el desafío de la congregación, del congregarnos. Tenemos iglesias muy grandes ahí en el país, pero la iglesia presbiteriana misma tiene congregaciones de 400, 500, 1000, 1500 personas. ¿Cómo afrontar el desafío de la congregación? ¿Cómo afrontar el desafío de la imposibilidad, quizás por mucho tiempo, quizás hasta mitad de año, quizás el año completo, de congregarnos? Pues bien, pienso que necesitamos volver a esa forma inicial de la iglesia en Jerusalén, de la iglesia en Antioquía, de las iglesias primitivas, a volver a la congregación en casas, volver a los grupos pequeños, volver a las comunidades de base. Los grupos pequeños son excelentes lugares para pastorear, excelentes lugares para el estudio bíblico, excelentes lugares para la comunidad y excelentes lugares para la acción social. La iglesia tiene algunos propósitos puntuales: la edificación de los creyentes, la evangelización de las personas en general, la adoración y exaltación al Señor y la obra social o diaconía. Los grupos pequeños nos permiten hacer estas cuatro cosas de manera excelente. Todas esas cuatro cosas tienen un fundamento: la comunión del cuerpo. Y los grupos pequeños son eso, nos permiten establecer sólidos elementos de comunión, de compañerismo, son escenarios del compañerismo. Los grupos pequeños nos permiten adorar a Dios en pequeños grupos, pero la exaltación y la adoración a Dios se mantiene, la vida de oración se mantiene también de una manera sólida. Los grupos pequeños nos permiten hacer estudios bíblicos muy juiciosos, muy interactivos, donde podemos todos discutir, dialogar y formarnos como cuerpo, como comunidad en torno a la palabra. Los grupos pequeños nos permiten hacer esa discusión que nos da crecimiento mutuo. No solo el culto dinámico donde el pastor predica y los oyentes están solamente recibiendo como una clase magistral, sino que nos permite el intercambio que produce tanto crecimiento en la fe también. Y los grupos pequeños nos permiten la acción también, y la acción es eso, acción social, diaconía, porque si en tu barrio hay un grupo pequeño y se unen las personas con base en las necesidades, y una necesidad puntual del COVID es la necesidad de las personas menos favorecidas de alguna manera, y muchas otras necesidades que van a ir surgiendo, y en otros mensajes de estos cortos hablaremos de ellos. Entonces, esos grupos pequeños nos permiten emprender la acción y atender a nuestro círculo geográfico inmediato. Pienso que es un excelente lugar entonces para dar testimonio del cuerpo de Cristo, para pastorear a una comunidad y para que la iglesia siga siendo el movimiento que Dios estableció en el comienzo y nacimiento de esta misma. Primer desafío que quiero plantear hoy: pensar entonces, reflexionar y comenzar a construir hacia congregarnos en grupos pequeños. Y si Dios nos permite luego volver a los grandes templos, pues qué bendición tener grupos pequeños, porque es un escenario excelente de pastoreo persona a persona. Rick Warren dijo: cuando se trata de unidad y de comunidad, mientras más pequeño, mejor. Y también lo dijo Thomas Bundy. Thomas Bundy dice: los grupos pequeños son el motor, son lo que hace dinámica la vida de toda iglesia saludable. Así que creo que Dios nos está llamando a volver a esa forma
Dios nos está desafiando y nos está llamando en medio de esta situación a repensar la iglesia y a repensarla en dinámica de grupos pequeños, comunidades de base. El Señor les bendiga.